Buenos días. Dios les bendiga. Les invito a que abran la Biblia en el libro de Colosenses o carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, y nos vamos a situar en los versículos 24 al 29. Colosenses 1, versículos 24 al 29. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Los invito a que leamos de manera alternada. Dice así el 24: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Amén. Una de las cosas que hacen los medios de comunicación es a través de ellos anunciar, promocionar y publicitar a personajes de la vida pública. Radio, prensa, televisión e internet lo hacen de una manera muy profusa y hablan de políticos, anuncian y publicitan a personajes de la farándula, del arte, del deporte. Justamente por estos días, el deporte, el fútbol, es muy anunciado, es muy publicitado y se citan personajes de esto, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Bueno, porque son fans, son hinchas, son seguidores furibundos de estos personajes. Yo creo que si ellos tuvieran que sacrificar cosas de su vida en pro de esos personajes, lo harían, porque los siguen a donde quiera que vayan. Aunque a veces hay crueldad en eso. Un futbolista mete un gol y ahí mismo los medios lo suben al pináculo, a lo más alto. Pero si alguno falla un penalti, entonces lo crucifican. Y eso lo vimos. Vea ese pobre muchacho que falló el penalti de Colombia para que clasificara y está amenazado de muerte. Le tocó que no llegar a Colombia, sino ir del Brasil a México, donde juega, para no exponer el pellejo. Y sus padres demasiado preocupados. Los padres de Tecillo son creyentes, son cristianos. El padre se tuvo que ir a un retiro de ayuno y oración, clamando por la vida de su hijo y por la de ellos. Vea usted cómo es la humanidad a veces de cambiante, ¿no? Hoy se es héroe, mañana es villano. Así es la humanidad en que vivimos. Muy bien, como estamos hablando de seguidores, ¿cuántos de ustedes son seguidores de Jesús? Amén.
yo no les iba a decir que cuántos eran seguidores de Duván Zapata y de James Rodríguez. Seguidores de Jesús. Muy bien, pero hay una pregunta para ustedes, es una pregunta concreta, no es divagante, es una pregunta concreta. ¿Habla usted del Señor Jesús? ¿Lo anuncia? ¿Lo proclama? ¿Testifica de Él? Bueno, eso es para ir meditando y reflexionando. Pero también usted, cuando anuncia a Jesús, cuando lo proclama como el Salvador y Señor de su vida, usted lo hace con fervor, con devoción, de una manera apasionada en el buen sentido de la palabra. Usted lo hace de esa manera, ¿sí? Usted lo hace teniendo en cuenta que no hay la más mínima duda, ¿sí?, de lo que usted está creyendo y está profiriendo, está diciendo. Recuerden una cosa: los seguidores, discípulos de Jesús, somos testigos. ¿Cuántos dicen amén? Y un testigo es el que está dispuesto a rendir, a dar un testimonio, en este caso, de lo que Jesús ha hecho, está haciendo y hará con cada uno de nosotros. Eso es una cosa ineludible para cada cristiano. Yo, cuando leo las epístolas del apóstol Pablo, lo que me impacta y a la vez me confronta es que este hombre de Dios no escatimó ninguna ocasión, ninguna oportunidad, ningún escenario, ni tampoco se le discurrió el tiempo, ¿no?, sin hacer lo que Dios lo llamó a que hiciera: anunciar el Evangelio de Jesucristo, proclamarlo. Amén. ¿Cuántas oportunidades, amados hermanos, hemos tenido nosotros hoy, nosotros aquí congregados? ¿Cuántos espacios hemos tenido? ¿Cuántas ocasiones? Yo creo que cientos de ellas. Si alguien no nada más lleva 10 años de ser cristiano, ese es un tiempo muy considerable que Dios le ha permitido para anunciar a Jesús, proclamarlo, hacerlo conocer en todos los entornos donde el Señor nos permita estar. Amén. ¿Cuántos de nosotros, como Pablo, hemos aprovechado todas esas ocasiones, todas esas oportunidades? De pronto, si somos sinceros, se nos ha discurrido el tiempo, se nos ha ido y no hemos hecho aprovechamiento para la proclamación del Evangelio de Dios. Y yo veo en Pablo ese fervor, esa devoción, ese convencimiento total, pleno, de que Jesús es lo primero. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo primero. Pueden haber muchas cosas en nuestra de pronto corta o extensa lista de prioridades, pero la prioridad primera, y perdóneme la redundancia, la prioridad primera es Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. ¿Qué fue lo que llevó a Pablo a ser el más grande anunciante, el más grande proclamador y predicador de la palabra de Dios? Sin duda varias cosas, pero hay dos que las tenemos aquí en el texto que nosotros hemos leído. La primera,
La primera de ellas es la preeminencia de Cristo Jesús. ¿Quién quiere leer del mismo capítulo 1, el versículo 18? Amén. ¿La qué? Preeminencia. La preeminencia. La palabra preeminencia significa lo primero. Lo primero. Y Pablo estaba convencido de eso. Muy convencido de que Jesús, nuestro Cristo, es lo primero. Y les decía hace unos instantes, en la lista de prioridades de nosotros, que puede ser corta o muy larga, ¿qué ha colocado usted, qué he colocado yo como lo primero de mi vida, de mi existencia, de mis prioridades? ¿Qué es lo primero? Porque a veces esa lista de prioridades está trastocada. Hemos creído en un Señor, tenemos una fe, todos leemos la misma palabra de Dios, se nos dice no de manera velada, sino clara, abierta, precisa y con exactitud, ¿qué es lo primero en nuestra vida? El escritor de Apocalipsis dice algo hermoso. Dice que él oyó una voz, la voz del Señor, y escribiendo lo que el Señor le habló, usa las dos palabras del alfabeto griego, la primera y la última, y el Señor le dice: yo soy el alfa y la omega, principio, escuche, digan conmigo, principio y fin de todas las cosas. Que nosotros querramos mover de nuestra vida, de nuestra fe, de nuestro quehacer, del ejercicio de la vida cristiana, queramos remover a Jesús como lo primero, vaya, es ir en contravía, es una contradicción, porque Jesús es lo primero. Usted y yo no lo podemos desbancar. Las cosas de la vida tampoco. Imperios, sistemas, política, filosofía, lo que sea, amados hermanos, nunca podrán desbancar de lo que Jesús es. Él es lo primero, Él es lo último. ¡Aleluya! La supremacía de Cristo. Y Pablo fue esa persona súper convencida. Pablo tenía muchas cosas que hacer, como las puede tener usted, como las puedo tener yo. Pero en el orden de prioridades, en la vida de Pablo estuvo Cristo y debe estar también en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, la otra cosa es la supremacía de Cristo. Digan conmigo, la supremacía de Cristo. Supremacía viene de superior. Y Pablo también no vio una cosa o algo superior a Cristo, a Jesús. Yo creo que, permítanme decirlo, eso no está en la escritura. No me vayan a decir ustedes, ¿dónde vio usted eso? ¿Qué versículo es? No, es de mi imaginario. Yo creo que Pablo hizo esto.
dio un giro de 360 grados y vio todo el entorno en el universo de todas las cosas. Y Pablo no vio nada, absolutamente nada superior a Cristo Jesús. Levanta tu mano y diga: Cristo es superior a todos y a todo. Así es, amados hermanos. Por eso el apasionamiento de Pablo, por eso ese fervor, por eso esa devoción, por eso ese pleno convencimiento de su fe, de lo que había creído. Amén. La supremacía, amados hermanos, arriba de Cristo no hay nada ni nadie. ¿Cuántos dicen amén? No hay nada ni nadie. Cuando el autor de la carta a los Hebreos nos dice lo siguiente: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué le remite a usted esa palabra? Escúcheme: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El autor estaba pensando en la supremacía de Cristo. Déjenme parodiar, es una cosa mía, déjenme parodiar ese texto. Es como si dijera: ¿quiere ver usted la más grande expresión de santidad? Mire a Cristo. Ponga los ojos en Jesús. ¿Quiere ver usted la humildad en su más grande manifestación? Mire a Jesús. ¿Quiere ver usted un testimonio, un estilo de vida sin la más mínima mancha? Mire a Jesús. Cristo es superior, pero también lo es superior, amados hermanos, en poder, en autoridad. Amén. Superior, la supremacía de Cristo Jesús. Cristo no es una cosa por allí dibujada, como hay muchas expresiones pictóricas de Jesús. No es eso, amados hermanos. Es creer, es tener la fe, es tener la convicción de que cada uno de nosotros y en cada uno de nosotros vive un ser superior a todas las cosas, que se llama nuestro Cristo, el Salvador de nuestras vidas, el que hizo de nosotros nuevas criaturas, nos hizo renacer. ¿Cuántos dicen amén? Nos hizo renacer. Cristo es superior a todas las cosas. Que a usted y a mí y a todo creyente no nos quede como a Pablo la más mínima duda de la preeminencia de Cristo, la supremacía de Cristo Jesús. Amén. Entonces, en resumen a esta parte, Pablo tiene muy claro que lo que tuviera que hacer, que lo que tuviera que vivir y que sufrir y padecer por Cristo y por su obra, bien valía la pena. Amén. Tenemos nosotros la misma convicción de Pablo, el mismo convencimiento.
De pronto sí, de pronto no, puede ser. Porque qué necio hubiera sido de Pablo hacer estas afirmaciones, padecer, sufrir por Cristo, creyendo en una fábula, en una leyenda, en una historia ya vaga y sin sentido. Pero no, amados, el apóstol estaba bien convencido, bien cierto, firme, seguro de lo que había creído. Amén. Yo me he preguntado una cosa. Mire lo que dice el versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Mire esta expresión, ahora me gozo en lo que padezco. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Está disvariando? ¿Le ha afectado la cárcel, estar en la prisión, los padecimientos que se sufren en una prisión? Allá se sufre mucho. En mis años de vida estuve 8 días en una cárcel, tan solo 8 días, y me llevaron por algo que nunca cometí. Pero allá estuve, calentando ladrillos esos 8 días. Eso no es una cosa buena, por favor. Eso es horrible. Es un ambiente sórdido, pesado, una atmósfera tóxica, mental, psicológica, y espiritualmente uno queda desubicado, conmocionado. Y a Pablo le tocó que sufrir algo peor que eso. Una cárcel de las que tenía el Imperio Romano, una cosa horrible, espantosa. Eran mazmorras húmedas, frías. La compañía que tenía Pablo eran cucarachas y ratas. Los pies con grillos, cadenas, poca luz, etcétera, etcétera. Y está diciendo, me gozo en lo que padezco. ¿Qué está diciendo Pablo, por favor? ¿Se estaba volviendo loco? ¿Estaba disvariando? No, amados hermanos, para nada. Él está hablando de un gozo que es totalmente diferente al gozo que produce la sensualidad de nuestros sentidos, placeres, deleites, etc. Él está hablando del gozo que produce el Espíritu de Dios. Y queremos comprobarlo escrituralmente. Leamos por favor Gálatas 5:22. A ver, ¿tú lo tienes, Alex? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Muy bien. Mira lo que dice. Mas el gozo del Espíritu. ¿Cómo está escrita la palabra Espíritu allí? Porque hay que hacer una diferenciación. ¿Cómo está escrito? Con mayúscula, para denotar y para mostrar que se refiere al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Y dice que el fruto
del Espíritu, del que tiene el Espíritu de Dios en su vida, primero es que amor y luego gozo. Y claro, era el gozo, era el amor por la obra, el amor por la iglesia, el amor por las almas perdidas. Pero eso le producía gozo. Para el desentendido dirían, este hombre está loco, porque qué delicia puedes sufrir, padecer, estar en una cárcel, ser perseguido. Pues para nada, eso no es gozo. Levanta tu mano y diga, el gozo del Señor mi fortaleza es. ¿Recuerda, Pastor Alejandro, que esa era una canción de la vieja guardia? El gozo del Señor mi fortaleza es. Y Pablo estaba fortalecido en el Señor. Amén. A pesar de los grillos, de las cadenas, de los ultrajes, de estar viviendo una vida terrible entre rejas, pero estaba gozoso. Amén. ¿Cómo podemos conjugar nosotros intelectualmente, amados hermanos, sufrimiento, tortura? Pues esto no encaja en la razón, pero sí encaja en esto, en la palabra del Señor. Cuando sufrimos, cuando nos persiguen, cuando nos ultrajan, cuando se ríen de nosotros, cuando hacen mofa de los cristianos de la iglesia, amados hermanos, esto no es para afligirnos, esto es para gozarnos en Cristo Jesús. Y el versículo 24, segunda parte, dice: y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ojo con esa parte de la escritura, porque si no la entendemos bien y no le hacemos una correcta interpretación, entonces podríamos de pronto entender erradamente que lo que Pablo está diciendo es que lo que hizo Jesús, su sacrificio, su obra en la cruz quedó incompleta y que él, Pablo, tendría que implementar y completar la obra de Jesús. No es así. No es así, amados hermanos, porque la obra de Jesús es completa. Vayamos a Hebreos capítulo 10 y leemos los versículos capítulo 9, primero, capítulo 9, versículo 28. Y otro puede buscar Hebreos 10, versículo 12 y luego salta al 14. Colabórenme, por favor. ¿Qué dice el 9:28? Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Una sola vez y de manera completa y perfecta. ¿Qué dice el 10:12? 10:12, ¿qué dice? No, estamos en Hebreos. A ver, alguien que lo tenga y le paso el micrófono. ¿Tú? Habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. El último versículo dice: porque con una sola ofrenda
hizo perfectos a los santos, ¿para cuánto tiempo? Para siempre. Para siempre. Esa ofrenda a la que se refiere es el sacrificio de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pablo no tuvo que hacer absolutamente nada para añadir, para completar, para implementar lo que Cristo Jesús. Nosotros tampoco tenemos que hacer nada, absolutamente nada, porque la obra de Jesús en la cruz del Calvario fue entera, completa, perfecta, suficiente. ¿Cuál fue una de las palabras de las 7 que pronunció Jesús que tiene que ver con este tema? Para finiquitar esa parte. Consumado es. Palabra de Jesús para el Padre Celestial. Para la humanidad, por supuesto. Pero era en una oración agónica a su Padre. Padre, todo ha sido hecho, todo ha sido consumado. Amén. Y como todo había sido hecho y consumado, expiró, labor y obra cumplida. Bendito el nombre del Señor. Por eso, mis amados hermanos, nuestro Cristo, el Señor en que nosotros creemos, depositamos nuestra fe y tenemos nuestra esperanza, no es fábula, no es leyenda, no es historia, es una realidad. Y nosotros tenemos que vivir, amados hermanos, esa fe pura, viva, eficaz, poderosa. ¿Por qué silenciamos nosotros nuestros labios? ¿Por qué nos volvemos nosotros mudos cuando tenemos una tarea por hacer, que es predicar las buenas nuevas, es anunciar a Cristo, es proclamarlo, es decirle a la gente que Cristo vive? ¿Cuántos dicen amén? Que es el Señor resucitado. Lo que sí indica, amados hermanos, en las palabras de Pablo, es que la iglesia pasa por padecimientos, sufre, hay escarnio, hay injurias, hay infamia de la gente para con la iglesia. Eso sí lo deja entrever Pablo. Y amados hermanos, si alguna cosa nos faltara, no en cuanto a la salvación, consumado es, todo ha sido hecho. Pero si alguna cosa nos hace falta a nosotros, en lo emocional, en lo sentimental, en las cosas prácticas de la vida diaria, en lo que corresponde a nuestras necesidades, Cristo lo llena. ¿Cuántos dicen amén? Aquí cantamos hace media hora atrás una canción hermosísima. Les confieso que cada vez que se canta y yo comparto de eso, me ministra. Y me ministra porque me recuerda una cosa: solo Cristo basta. Amén. Solo Cristo basta. Aleluya. Versículo 25 dice: del cual fui hecho, es decir, Jesús, ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie, ¿qué cosa? Me llama la atención una palabra que es clave. Para que anuncie, ¿cómo? Cumplidamente. ¿A
anunciar a Cristo hay que hacerlo puntual y cumplidamente, sin excusas, sin evasivas. ¿Cuántas excusas tenemos? ¿Cuántas evasivas? Pastor, soy una persona súper ocupada. Yo quisiera testificar de Cristo. Yo quisiera evangelizar. Yo quisiera compartir con otras personas el Evangelio de Cristo. Pero tengo una vida tan ocupada, mi agenda está llena de citas, de compromisos, de obligaciones, etcétera, etcétera. Yo quiero recordarles una cosa. El Señor nos regala un día de 24 horas, una semana de 7 días, un mes de 30, 31 y uno de 28 y 365 días del año. Y no hay en todo ello un tiempo para anunciar a Jesús. Nos dejamos absorber tanto de este trajín de la vida, de este corre-corre, de este frenesí alocado en que estamos, que no hay un tiempo para anunciar a Jesús. Cada uno de nosotros, amados hermanos, tenemos una prole, una parentela. Muchos de ellos quizás todavía no conocen a Jesús, porque no se les ha hablado de Él. Tenemos compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Los que ejercen una profesión tienen colegas, pero además de eso tienen amigos y relacionados. Y eso es mucha gente. Eso es hablar de mucha gente. No ha habido tan siquiera 10, 15 minutos para compartirle del Señor. No les predique un sermón. No hay necesidad de lo que yo estoy haciendo con ustedes. Pero 10 o 15 minutos bien utilizados, como se dice, como dijo la gallina, al grano. Y decirles que hay un Dios único y verdadero. Que Jesús es el Salvador y Señor de nuestras vidas. Y que es una necesidad para cada persona. Cada hombre, cada mujer tiene un alma que ganar o que perder. Y ahí el dilema, amados hermanos. El dilema de no ser personas decididas, determinadas a compartir del Señor. Muy bien. Mire lo que dice también. Versículo 26. Habla de el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Toda la gente del Antiguo Testamento, y hablando de patriarcas, Abraham, ¿sí? Jacob, hablando de personajes como Moisés, David, los profetas del Antiguo Testamento, para nombrar tan solo dos de los, pudiéramos decir, grandes. No vamos a minimizar a los profetas menores, que también tuvieron un mensaje certero en su momento para el pueblo. Pero profetas como Elías y Eliseo no conocieron de ese misterio que está hablando Pablo. ¿Y cuál era ese misterio?
Era la gracia, el tiempo de la gracia con Cristo Jesús. Y dice Pablo que eso no fue conocido por los profetas. A ellos no se les reveló eso. Pero ese misterio sí fue revelado a la iglesia, a nosotros. ¿A usted no le parece que eso es un privilegio muy grande? Y una bendición que gente del Antiguo Testamento no conoció de ese misterio, pero sí lo conocemos nosotros ahora. La pregunta para ustedes, y me incluyo como el primero, ¿qué hacemos con ese misterio que nos fue revelado a cada uno de nosotros? ¿Nos lo dejamos guardado? ¿Nos lo dejamos para el gasto personal? Permítanme esa expresión. ¿Me conformo con conocer de ese misterio? No, amados hermanos, no es para apropiárnoslo solamente nosotros, sino para compartirlo. Y eso no va a ser posible si tú y yo no anunciamos, no predicamos, no proclamamos, no testificamos de Cristo Jesús y su palabra. Les cuento una cosa. Pasados días del fallecimiento de mi esposa, yo dije, haciendo alguna meditación, algunas reflexiones, hasta aquí llegó mi vida ministerial. Y creo que esto es una señal para que yo dé un paso al costado. Pero en esas reflexiones, en ese tiempo con el Señor, yo escuché la voz de Dios por su Espíritu, no audible. Audible es una cosa, por su Espíritu es otro, es interior. Oí la voz de Dios que me dijo claramente, no es el momento todavía. No es el momento todavía. Y recordé las palabras del Señor que le envió a Elías cuando estaba metido en una cueva, ya deprimido, viviendo una soledad y una situación dramática. Y el ángel le dijo lo siguiente: come y bebe, porque largo camino te espera. Amén. Dios es el que dice y determina cuándo es. Amén. ¿Cuándo son las cosas? Y entonces, siguiendo las reflexiones y la meditación y el tiempo devocional con el Señor, una mañana le dije al Señor en mi oración, le dije: Padre, a donde quiera que me inviten a predicar tu palabra, yo voy a ir. Y no voy a reparar si es una ciudad, si es un pueblo, un villorrio, una vereda. Y no voy a mirar, por supuesto, si es una iglesia grande, pequeña. No. A donde me inviten, yo iré. Por eso, domingos que no me vean ustedes acá, estoy predicando en otro lugar, porque, como dice Pablo más adelante, me ha sido impuesta necesidad de predicar, de anunciar las buenas nuevas de salvación. La boca no se puede cerrar, aleluya. No podemos cerrar nuestros labios, no nos podemos quedar sin articular palabra cuando de predicar y divulgar la palabra del Señor
sea necesario. Aprovechemos todo momento, todo escenario, toda ocasión, toda oportunidad que se nos brinde, aprovechémosla al máximo para decirle a este mundo, a esta humanidad y a esta sociedad donde estamos viviendo, que Jesucristo es una necesidad impostergable. ¡Aleluya! Bendito el nombre del Señor. Amados hermanos, versículo 27. A quienes Dios quiso dar el conocer de las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál es tu esperanza? Esperanzas pueden haber muchas. Aquí metido en nuestra mente de pronto tenemos esperanzas en esto, en aquello, en lo otro. Pero ninguna de ellas, amados hermanos, reúne todo lo que necesitamos nosotros. Porque es Cristo en la vida de cada creyente y de la iglesia, nuestra esperanza de gloria. Un día partiremos de acá. Esta no es nuestra patria. Aquí somos peregrinos y el apóstol Pedro lo describe muy bien, el peregrinaje de nosotros. Somos aves de paso. Estamos aquí de paso. Esta no es nuestra ciudad, esta no es nuestra patria. Un día partiremos de aquí, pero con la seguridad, escúchenme bien, de que estaremos en la patria celestial con Cristo, nuestra esperanza de gloria. Si eso no llena tus expectativas, si eso no colma tus esperanzas, me preguntaría, ¿qué entonces? ¿Qué? Y vuelvo a traer las palabras de este cántico: solo Jesucristo basta. ¿Cuántos dicen amén? Solo Jesucristo basta. Amén. Hermanos, ¿habrá argumentos válidos? ¿Habrán excusas evasivas para no comunicar y proclamar a Cristo? No las hay. No las hay. Creo que la exclamación del apóstol Pablo allá en 1 Corintios 9:16, me gustaría que alguien la busque. Nos debe desafiar. Nos debe desafiar. 1 Corintios 9:16. Estoy bajo la... ¿Qué versión leíste? La Nueva Versión Internacional. Bueno, mire la exclamación que hace Pablo en la Reina Valera. Dice: ¡ay de mí! Si no anunciare el Evangelio. Esa exclamación es para que nos estremezcamos, para que nos sacudamos. Hagan así.
ay, 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 si yo no predico el Evangelio de Jesucristo. ¿Saben por qué? Pablo estaba consciente de eso. Ay de mí si no predico el Evangelio de Cristo, porque se me va a pasar la cuenta. Tú pudiste hacerlo. Te di oportunidades, te presenté espacios, ocasiones, momentos, te di el tiempo, tenías las fuerzas. Estabas bien, podías hacerlo. No lo hiciste. Pablo dice, ay de mí si no predico el Evangelio. Amados hermanos, a anunciar a Cristo se dijo. ¿Cuántos dicen amén? Tienes mucha gente a tu alrededor. En la anterior predicación decía lo siguiente: esta iglesia ya debería de tener una cuarta reunión. Todo esto debería estar abarrotado hasta las banderas. Depende de nosotros. Amén. Anunciar a aquel ser superior, supremo. ¿Cuántos dicen amén? Depende de nosotros. Ponte de pie. Levanta tus manos. Di conmigo, Padre, tu palabra, que es viva, eficaz y más poderosa que espada de dos filos, ha penetrado en mi ser y ha ido hasta lo más profundo y ha discernido las intenciones de mi corazón. Señor, es tu palabra. Ha sido tu voz, Señor, a través de ella, que me ha amonestado, me ha exhortado, para que pueda yo cumplir con lo que me has encomendado, Señor. Soy una persona totalmente apta para proclamar, para anunciar, para predicar las buenas nuevas de salvación. Nunca me voy a olvidar que como seguidor tuyo, Señor Jesús, soy un testigo de tu poder. Ayúdame, Señor, a salir de este letargo, de este sueño, de esta modorra de la pereza y del desgano. Señor, ayúdame para que yo pueda cumplir de aquí en adelante con esta necesidad que me ha sido impuesta por ti. Gracias, Señor, nuevamente por tu palabra, y que ella se haga real en mi vida. Doy el espacio en mi vida y en mi corazón y en todo mi ser para que tu palabra se haga vida en mí. Amén. Dios les bendiga.